Y finalmente la parte de Quantum Information también con interferómetros no lineales. Entonces, de un punto de vista estadístico, pueden recordar de la clásica de óptica cuántica que el laser light o un estado coherente tiene que el photon number es igual a su varianza, ¿no? Y funciona como un límite entre lo que es clásico y lo que se considera cuántico. Entonces, cuando la varianza es mayor que el número de fotones, uno considera que esta es luz clásica o luz termal. Y cuando la varianza es menor que el número de fotones, o sea, en términos de cantidades, se considera que esta es luz no clásica. ¿No es cierto? Entonces podemos ver en términos de las probabilidades No se y está el viendo photon tus number. diapositivas, Jorge. Ah, ¿nos están viendo? No. Ah, ok. Ah, ¿cómo lo...? Ah, ok, ok. ¿Cómo lo puedo hablar? No estoy muy seguro, no he ocupado Teams, o sea, Meet before. ¿Cómo puedo cambiar la pantalla? Vamos a ver. Ah, ok. ¿Y ahí? Ya, ahí Ahí se ve, ¿no? ya, pero presenta tu diapositiva, bro. ¿Sí? Muéstrala en la pantalla. ¿Ahí se ve bien o no? No, no. Mm, O sea, hazle clic en los de abajo. ¿Y ahora? No. Ok. Y ahí elige una de las que vas a presentar. La del Windows ahí. Ah, ok. Ahí sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, pero no se ve completa. Sí, sí, pero no sé. ¿Ahora sí? Mm, si le das en presentación completa. Sí, está en presentación completa. Mm, Acá no se ve. Ya, pero dale nomás ya. En la esquina no lo puedes dar ahí. Presentación completa, dicen las diapositivas. ok. No se ve completa, ¿no? No, no, no. Ah. Em, Ya, dale nomás. ok. Probemos. Entonces, ¿se ve cuando cambio la pantalla? Ya. ¿Sí? A ver, cámbiala. ¿Estoy cambiando? No, no cambia nada. Ok. Ahora recién ha cambiado. Ya, entonces lo hago desde acá, Sí, ¿no? sí. Ok. Bueno, perdón por el inconveniente. Ya, entonces, claro, bueno, puedo partir de acá, que los tres temas son la descripción del alumno clásica, imaging con los interferómetros no lineales y finalmente quantum information con los mismos interferómetros. Entonces, pero no se van a ver las animaciones tampoco. Mm, Ya, ni Bueno, modo.
Sí. Bueno, entonces, desde Quantum Optics, los cursos de óptica cuántica pueden entender o pueden ver el límite cuando uno habla de luz clásica, la luz coherente, que es un láser, y luego lo que es la luz clásica, o sea, perdón, la luz cuántica o no clásica, que depende de la varianza y del número de fotones. Entonces, ¿cómo se generan estos fotones? Nosotros utilizamos conversión paramétrica descendente espontánea, que es básicamente un cristal no lineal que es pompeado por un láser, y de esa forma se generan dos fotones, Sinlan y Euler, en los cuales hay una conservación de energía, por lo que tanto la energía de los fotones que son generados es igual a la del fotón del pump, y también hay una conservación de momentum en la emisión. Aparte, en la generación de los fotones hay diferentes grados de libertad que se mantienen. Por ejemplo, está la polarización, que dependiendo del proceso cambia entre copolarizados y no copolarizados. También está el momento orbital angular, que sería la rotación de estos fotones, ¿no? Tenemos la energía y la longitud de onda, que están conectados por la conservación de la energía, y la de las que hablé recién, que era el momentum de los fotones. Entonces, para generar como quantum imaging, hay diferentes tipos de técnicas. La primera es que los fotones están entrelazados y los dos fotones iluminan el objeto y luego son detectados, que básicamente mediante entrelazamiento. También está que uno de los fotones atraviesa el objeto y después son detectados en correlaciones. Y finalmente la que es con interferómetros no lineales, que sería basado en la coherencia que hay entre los fotones. Esto lo voy a explicar más adelante, pero es básicamente quantum interference. Okay. Entonces, si consideramos el caso de Gauss Imaging, tenemos que para cada K vector va a haber un partner Euler, ¿no? Que va a cumplir la función de phase matching. Y, por ejemplo, si tenemos una lente acá que hace una transformada de Fourier del cristal, y tenemos un objeto, luego tenemos otra lente y tenemos un detector de un solo píxel. O sea, este detector no tiene ninguna resolución espacial, entonces no podría detectar, o sea, no podría reconstruir ninguna imagen, ¿ya? Y en el otro brazo tenemos que el Kyler, el partner, pasa por una lente y luego es detectado en una cámara que tiene una resolución espacial. Entonces, Gauss Imaging se basa de que cuando un fotón ilumina un objeto, pero no tiene resolución espacial, la imagen igual se puede obtener debido a las correlaciones que hay entre los fotones Signal y Euler. Por ejemplo, para un par de fotones, tenemos que, por ejemplo, el rojo, que es más brillante, va a ser bloqueado por el objeto en este punto, y su pareja va a estar por el verde más brillante y el verde va a ser detectado. Pero debido a que el fotón rojo fue bloqueado, acá no hay ninguna correlación entre el detector y la cámara. En otro caso, tenemos que los rojo y verde más oscuros van a llegar a una correlación porque el fotón rojo atraviesa la cámara, y entonces hay un evento que corresponde a una dependencia espacial de los fotones. Bueno, tenía un video que les mostraba cómo funciona. Tal vez te lo puedo enviar luego y ahí tú lo comparto. De Y acuerdo. bueno, sí. No, pero creo que lo voy a mostrar acá. ¿O no? Ah, sí, ok. Bueno, entonces tenemos el pump, que genera dos fotones, y estos son emitidos en diferentes direcciones, dependiendo de cuáles son las propiedades del cristal, del pump y cosas así. Entonces, puede que un fotón siempre llega hacia la cámara, y puede que el otro fotón llegue o no llegue al sensor o al packet detector, que se llama, dependiendo de la emisión que se emitió el fotón y del objeto que está sensando, ¿no? Que está probando. Entonces, debido a que hay muchos fotones emitidos en diferentes K-vectors, uno puede reconstruir la imagen, siendo que
el fotón que atraviesa el objeto no tiene ninguna resolución espacial. ¿Y esto por qué es importante? Porque básicamente no hay cámaras para todo el espectro electromagnético, sino que las cámaras están desarrolladas para lo que se llama el rango visible, que simplemente es muy corto. Entonces, por ejemplo, si uno quiere testear objetos en mid infrared o terahertz, que son longitudes de onda muy largas, no puede. Y entonces esto sirve como una ayuda para poder probar esos objetos o obtener imágenes de esos objetos, siendo que no hay cámaras disponibles. Entonces las correlaciones espaciales se pueden medir de 3 diferentes formas, que son los planos Near Field, Far Field y de diffraction. El primer plano utiliza la imagen del cristal dentro del objeto, y después este objeto también se hace una imagen de ese objeto dentro de lo que es la cámara del sensor. Lo que pasa en Near Field es que los fotones, como son emitidos desde la misma posición del cristal, están correlacionados en el espacio transversal. Entonces, cuando uno hace la imagen de ese plano, 2 fotones están correlacionados también en el plano imagen y también van a estar correlacionados en el plano de la cámara. En este caso, solamente un fotón atraviesa el objeto, así que no hay como una ventaja en términos de super resolution o de super sensitivity, pero más que nada es la disposición que el fotón tiene al momento de iluminar el objeto. En el caso de Far Field, el objeto se encuentra a la transformada de Fourier del cristal. Esto se hace con una lente, y el fotón, la pareja de este fotón está anticorrelacionado. Entonces, los fotones Signal y Aller van a estar en diferentes posiciones dentro de lo que es entre lo que son sus planos transversales, ¿ya? En este caso eran correlacionados, en este caso son anticorrelacionados. Y en el caso de difracción es un caso especial porque se puede ver la difracción de un objeto que ponemos, por ejemplo, en el plano Near Field, midiendo un plano en el plano Near Field y otro fotón en el plano Far Field. Entonces ahí uno tiene la difracción del objeto, que es un caso que simplemente se da en el de Gauss Imaging. Es difícil replicarlo, por ejemplo, en el caso de no linear interferometers. Todavía no encontramos una forma de poder replicar este caso en particular. Así que está sigue abierto. Entonces, ya, lo que es la técnica principal, que sería Quantum Imaging with Undetected Light. Y para eso, un poco de lo que le estaba explicando, de que los sensores y las cámaras están disponibles solamente en el rango visible de la luz, pero hay muchos objetos que tienen propiedades muy interesantes en terahertz, mid infrared. Por ejemplo, en mid infrared ahora estamos trabajando la detección de células de cáncer, que se necesitan, por ejemplo, 4 a 5 microns, y iluminamos con esa luz y luego transferimos esa información del objeto hacia el rango visible, usando cámaras que están, no sé, ¿cómo se llama? NCC cámaras que son muy buenas para la detección en este rango en particular. Entonces, para entender un poco lo que hacemos, podemos ir a un interferómetro Mach-Zehnder simple, ¿no es cierto?, en la que un fotón entra a un interferómetro y puede ya sea ser transmitido o ser reflejado, y luego recombinado por otro beam splitter, ¿no es cierto? Dependiendo de la información de camino que el fotón tiene en uno de los caminos. Por ejemplo, si tenemos una half-whole plate here, pero en ángulo cero, o sea, no hace nada, tenemos que la luz, o sea, controlando la fase obviamente, la luz va a interferir constructivamente en uno de los puertos y va a estar destructivamente interfiriendo en otro de los puertos. Pero a medida que rotamos la placa de media onda, uno introduce información de camino y la coherencia entre estos dos caminos se destruye, ¿no? Entonces, dependiendo de la información del camino que hay entre, puede tener coherencia o puede destruirla y pasa de onda a partícula.
En los años 90, en el grupo de Leonard Mandel, se introdujo el efecto de coherencia inducida, que básicamente es un efecto de interferencia de dos fotones que produce la interferencia de uno de esos fotones con la adecuada alineación de las fuentes. Por ejemplo, tenemos un láser que es dividido entre dos fuentes, puede iluminar el cristal 1 o el cristal 2. Estos cristales producen pares de fotones. El cristal 1, por ejemplo, produce signal 1, Euler 1, el cristal 2 produce signal 2, Euler 2, ¿ok? Y ahora vamos a alinear uno de los signals con un beam splitter. O sea, agarramos el signal 1, lo recombinamos con el signal 2 con un beam splitter y luego hacemos la detección de este fotón. En el caso más sencillo, uno tiene que la intensidad que va a medir es simplemente la suma de las dos intensidades, ¿no? Del signal 1 y signal 2. Pero si uno alinea el fotón Euler 1 con el fotón que se emite en la fuente 2, Euler 2, entonces uno borra la información de camino y de esa forma induce coherencia en los fotones signal. Esto hace que el fotón signal ahora interfiera y esa interferencia va a depender exclusivamente de qué tan bien alineado está este fotón Euler 1. Entonces, en el paper original, Mandel también introdujo un objeto acá en el fotón Euler con diferentes transmisiones. Y a medida que la transmisión iba creciendo hasta llegar a 1, vio que la interferencia o la amplitud de esta interferencia iba disminuyendo. En este caso en particular, la transmisión del objeto es directamente proporcional a la amplitud de la interferencia del fotón signal. Y este es el efecto que utilizamos básicamente para hacer sensing y imaging en nuestro caso. Entonces, tenemos dos tipos de interferómetros no lineales. El de Mandel, que es que sería este, el que mostré recién. Y también tenemos la configuración de Michelson, o también se llama SU11. Estrictamente, estos interferómetros no son idénticos porque en el Michelson ambos fotones pasan de vuelta por el cristal y en el Mach-Zehnder solamente el Euler photon es alineado. Hay una diferencia específica en High Gain Regime que no vale la pena hablarla ahora, pero lo que es Low Gain Regime, estos fotones o estos dos tipos de interferómetros funcionan prácticamente igual. ¿Ok? Entonces, en lo que queda de la charla, voy a mostrar o este setup o este otro, pero básicamente es el mismo efecto, no hay mucha diferencia. Entonces, el primer paper que se introdujo en este sentido de ocupar interferómetros no lineales para imaging y sensing es el de Gabriela Lemos en el año 2014, creo. Y ella ocupa el interferómetro de Mandel, que tiene dos fuentes, NL1 y NL2, pero también ella ocupa un sistema de imaging, que sería poner lente alrededor del objeto, o del setup en sí, para producir diferentes planos de imagen, y luego también, consecuentemente, ocupar lentes para la detección del fotón signal. Entonces, en este caso, ella aplica una transformada de Fourier de la fuente 1 en el plano del objeto, ¿no es cierto? Entonces, este plano está dado básicamente por el momento transversal, ¿ya? Y después aplica la misma transformada, o sea, primero aplica un sistema de 4F, y luego aplica una transformada de Fourier de ese plano que hizo la imagen. Entonces, básicamente, el objeto que es iluminado por el fotón Euler, la información de este objeto es luego transferida al fotón signal, y luego la imagen en sí se puede obtener debido a la detección del fotón signal. Todo esto en el plano de momentum. ¿Ok? El objeto y también la cámara están en el plano de momentum. Acá tengo un video de cómo funciona en el segundo interferómetro, el de Michelson o SU11.
que es básicamente la misma idea, pero la configuración cambia de las fuentes. Entonces, acá está el cristal no lineal. Tenemos que el proceso no degenerado, por ejemplo, hay dos colores, rojo y verde, para los fotones de SPDC, y el PAM es dado por el color morado. Entonces, debido a las correlaciones espaciales que hay en el proceso de SPDC, la información que es adquirida por el fotón verde es luego transferida al fotón rojo en forma de coherencia. Y esto se hace básicamente sin tener que detectar el fotón que ilumina la cámara, que ilumina el objeto, perdón. Esa es la gran ventaja en comparación a la técnica de Gauss Imaging, que en Gauss Imaging uno tiene que detectar el fotón que ilumina el objeto con un trigger, pero en el caso del interferómetro no lineal, esto no es necesario. Por eso tiene una ventaja en el punto de detección, incluso más pronunciada que en el de Gauss Imaging. Entonces, uno de los primeros trabajos que hicimos fue estudiar la resolución de este tipo de técnicas en momento, porque, como le expliqué, hay dos tipos de adquisición. Primero está la de momentum, que sería far field, está la de near field, que es la en posición, y está la de diffraction. Hay tres técnicas. Nosotros estudiamos la resolución en lo que es en momentum, la adquisición en momentum, y esto depende básicamente de varios parámetros. En el proceso de SPDC las correlaciones espaciales dependen, obviamente, dependiendo de qué correlación uno esté mirando, pero se pueden mejorar con cristales más pequeños y con el PAM-Waves que ilumina el cristal si este es más ancho. Obviamente también depende de la longitud de onda porque, como sabrán, el límite está dado por el diffraction limit y eso depende directamente de la longitud de onda, de la luz que ilumina el objeto. En nuestro paper encontramos que, claro, la resolución mejora cuando el fotón que ilumina el objeto es de menor longitud de onda, y aparte cuando uno ocupa un PAM-Waves mayor en el cristal. También estudiamos la resolución en posición, que sería el Near Field Plane, recientemente, y en contraste con el de momentum, este cambia los parámetros de dependencia. Por ejemplo, en este caso, ahora las dos longitudes de onda, el fotón Aylar y Signan, que el que ilumina y el que se detecta, dependen directamente de la resolución que se puede lograr. Y aparte, hay una dependencia del cristal. Entre más corto el cristal, mejor es la resolución que se logra. Y finalmente estudiamos un límite fundamental que sería el diffraction limit, pero de dos fotones, básicamente, en otro artículo. En un trabajo siguiente, estudiamos quantum holography, cómo aplicar este tipo de holografía para lo que es el interferómetro no lineal. Y, por ejemplo, uno cuando obtiene un interferograma, lo que hace es que uno escanea la fase, por ejemplo, y luego de esta fase uno puede hacer un fit de la función coseno, seno, dependiendo de lo que tenga, y de ahí obtener la amplitud, ¿no? Pero fue demostrado por Yamaguchi y Zhang en 97 de que uno no necesita hacer todo ese scan, sino que simplemente puede obtener 4 puntos, y con esos 4 puntos uno puede obtener la transmisión y la fase de la función. Y bueno, aplicamos esa función, básicamente esta técnica, pero a los interferómetros no lineales. Y la verdad es que funciona bastante bien. Entonces, en el interferómetro S11 pusimos el objeto acá, y con una precisión que nos da el piezo, entonces podemos hacer el que se llama Phase Shifting Digital Holography, la adquisición de 4 pesos, y en este estudio obtuvimos cuál era la varianza y cuál era la mejor número de pasos que uno puede obtener para obtener una mejor imagen. En otro experimento tenemos
un problema, por ejemplo, que tenemos